Bienvenidos y bienvenidas, les habla María Fernanda Cruz y Esteban en este podcast llamando Entendiendo y Conociendo tus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En su nuevo episodio hoy hablaremos de vivienda digna, derecho humano en perspectiva. Hoy hablaremos sobre el derecho a la vivienda, un derecho humano reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y desarrollado ampliamente por el Comité de la ONU en su observación general número 4. Contamos con la presencia de Jennifer Ballesteros y Edwin Arias, comisionados de Naciones Unidas, quienes nos van a ayudar a entender qué significa realmente este derecho, cómo se puede garantizar y claramente las problemáticas que existen en Colombia alrededor de este derecho. Comisionados, gracias por acompañarnos. Comisionada, para empezar, ¿qué significa exactamente el derecho a una vivienda adecuada según la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Gracias por la invitación. El derecho a la vivienda adecuada se encuentra en el artículo 11 del pacto. Este tiene una importancia fundamental para el cumplimiento y disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, en su definición no se debe limitar a tener solo un techo. Según la observación general número 4, se trata de contar con un lugar seguro, accesible, culturalmente adecuado, con seguridad jurídica de la tenencia, servicios básicos y ubicación adecuada. Es un derecho fundamental para vivir con dignidad. ¿Y cuáles son los elementos clave que definen si una vivienda es adecuada? La observación general identifica 7 criterios fundamentales. Seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación cultural. Cada uno de estos elementos es esencial para la vivienda. Cumpla su función como derecho humano. Comisionado Arias, muchas personas piensan que la vivienda es un asunto de carácter privado. ¿Por qué el Estado debe intervenir en garantizar este derecho? Porque es una obligación legal. El Estado tiene el deber de respetar, proteger y cumplir el derecho a la vivienda. Esto implica no desalojar arbitrariamente, proteger a las personas frente a abusos de terceros y tomar medidas activas para garantizar el acceso progresivo a una vivienda adecuada para todos. ¿Qué papel juegan las comunidades en la defensa del derecho a la vivienda? Las comunidades cumplen un papel crucial en la defensa del derecho a la vivienda. Estas tienen derecho a una participación activa, libre y significativa dentro de sus comunidades, por lo cual es esencial que éstas puedan tener voz dentro de todo lo que tenga que ver con el derecho a la vivienda digna y que éstas puedan reclamar ante sus estados esto. En la observación general número 4 se establece que toda política pública sobre vivienda debe construirse con las personas afectadas. La voz de las comunidades debe ser escuchada y tenida en cuenta en cada decisión por parte de los estados. Comisionados, en la observación general número 4 existe un concepto empleado que es el de progresividad. ¿Qué significa esto para el derecho a la vivienda? ¿Cómo se aplica? Sí, absolutamente. La progresividad implica que los estados deben avanzar de forma continua y deliberada hacia la plena realización del derecho a la vivienda, utilizando el máximo de los recursos disponibles. No se exige que se garantice todo de inmediato, pero que sí haya avances reales y concretos. Además, no se permite retrocesos injustificados. Si hay un retroceso, el Estado debe demostrar que era inevitable y que tomó todas las medidas posibles para evitarlo. Se habla mucho de seguridad jurídica de la tenencia. ¿Puede explicarnos a qué se refiere y por qué es tan importante? Claro,
La seguridad jurídica de la tenencia significa que las personas deben poder vivir en sus hogares sin temor a ser desalojadas arbitrariamente. Esto incluye a propietarios, inquilinos, ocupantes de tierras públicas o privadas y comunidades indígenas. El derecho a la vivienda se vulnera gravemente cuando las personas pueden ser expulsadas sin aviso, sin proceso legal justo o sin soluciones alternativas. La observación general número 4 habla de los desalojos forzosos. ¿Están permitidos? El comité es muy claro. Los desalojos forzosos son generalmente incompatibles con el pacto, especialmente si se realizan sin consulta, sin alternativas de vivienda, sin previo aviso o sin acceso a mecanismos legales. En casos excepcionales pueden ser permitidos, pero deben seguir un proceso legal estricto, cumplir con estándares internacionales y no dejar a las personas sin techo. En relación con el entorno de la vivienda, ¿qué dice la observación sobre la ubicación? La ubicación es clave. La vivienda debe estar cerca de oportunidades de empleo, servicios de salud, educación y transporte. No basta con tener un techo. Si está en un lugar aislado o peligroso, no se cumple con el derecho. Ubicar a las personas en zonas marginales, lejos de la ciudad, sin infraestructura, perpetúa la exclusión. El criterio de adecuación cultural suena muy interesante. ¿Qué implica? Esto implica que las viviendas deben respetar la identidad y las formas de vida de las personas. Por ejemplo, las viviendas para pueblos indígenas deben reflejar su relación con el territorio, sus prácticas y valores. También significa que las viviendas deben adaptarse a distintas realidades familiares, religiosas o sociales. No es no es un modelo único para todos. ¿Y este derecho de qué manera se relaciona con la pobreza y la exclusión social? La pobreza y la exclusión social, claro, están íntimamente relacionados, ya que la falta de vivienda adecuada es tanto una causa como una consecuencia de la pobreza. La exclusión del acceso a una vivienda digna perpetúa la desigualdad, limita el acceso a la salud, la educación y el empleo. Por eso, garantizar la vivienda es también luchar contra la pobreza estructural. En diferentes partes del mundo, pero también en Colombia, que es a lo que quiero referenciar mayormente en el podcast, ya que somos comisionados y hemos trabajado acá, está sucediendo una problemática de gentrificación, un concepto creado por la socióloga británica Ruth Glass, la cual define como el desplazamiento de personas de bajos recursos de sus zonas de vivienda por personas de altos ingresos. Esto fue un fenómeno que ocurrió en Londres en 1960 y ella describía como en los barrios obreros de Londres estaban siendo desplazadas las personas por personas de alto ingreso, algo así como un nuevo sector de moda. Pero a su vez, también en Colombia no solamente se ha presentado la gentrificación, sino que también se presenta el fenómeno de la turistificación. Claro, una problemática muy sonada en los últimos años en Puerto Rico y ahora en Colombia, pero en muchos contextos el mercado inmobiliario dicta los precios. ¿Cómo se garantiza la asequibilidad en ese contexto? La observación establece que los costos de la vivienda no deben comprometer el acceso a otros derechos, como la alimentación, la salud o la educación. Los estados deben regular el mercado, ofrecer subsidios o vivienda pública y controlar el aumento desmedido de los alquileres. El mercado no puede ser el único regulador de un derecho humano. Por ejemplo, para traer estos conceptos ya a un caso real, como es el caso colombiano, según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, el valor de las propiedades en el centro histórico de la capital, Bogotá,
se han aumentado en un 30% en los últimos 5 años y en los arriendos hasta un 25%. Otro caso, que es en realidad yo creo que el que más resuena sobre estos conceptos, es en Medellín, donde en el barrio Provenza se ha visto un aumento en los costos de arriendo de más del 40% en los últimos 3 años según la bitácora de la Universidad Nacional. Además, en el último año, entendiéndonos 2024-2025, se establecieron 1.700 nuevas propiedades en Airbnb. Contrario a Bogotá, Medellín ha sufrido también de la turistificación, en donde construcciones o barrios se han vuelto puntos claves para el turismo, como es el caso de la Comuna 13, donde los horarios, la infraestructura, el mercado alrededor está pensado para el turista y no para el residente que lleva toda su vida ahí. A mí me gusta entender las cosas también por la música. Entonces les recomiendo una canción que se llama Medificación de Alcolíricos, una banda de Medellín que explica esto y en su coro dice: todo está muy caro. En su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los estados en la implementación de este derecho? Bueno, en mi experiencia, uno de los mayores desafíos es la falta de voluntad política y la priorización de intereses económicos sobre los derechos humanos, que es algo que lastimosamente no solamente ocurre con vivienda adecuada, sino que sucede con muchísimos derechos y lastimosamente más con los DESC. También hay limitaciones presupuestarias, falta de datos adecuados y discriminación estructural. Pero el derecho a la vivienda no es una opción, es una obligación legal que los estados deben cumplir progresivamente, con recursos disponibles y sin retrocesos. Por otra parte, la globalización y los mal llamados, o bien llamados, nómadas digitales, han propiciado que estos fenómenos afecten a países en vía de desarrollo, como es Colombia, México, que se han visto afectados por los fenómenos anteriormente hablados, por lo cual debe generarse mecanismos para permitir un equilibrio del turismo y el derecho a la vivienda digna, aceptando la adecuación cultural, que los gastos no se incrementen y no se desplacen los arriendos de vivienda por los arriendos cortos, como son aplicaciones como Airbnb, entre otros. Por otra parte, Colombia ha sido un país afectado por desplazamientos forzados a causa del conflicto armado. ¿El derecho a la vivienda también protege a personas que viven en asentamientos informales? Sí, y este es un punto crucial. Vivir en asentamientos informales no anula el derecho a una vivienda adecuada. El Estado debe regularizar estos asentamientos siempre que sea posible y mejorar las condiciones de vida. No se puede criminalizar a quienes ocupan tierras por necesidad. El enfoque debe ser de derechos, no de castigo. ¿Cómo se mide si un estado está cumpliendo con el derecho a la vivienda? ¿Cómo poder evaluar ese cumplimiento? Se mide por los resultados. Si hay reducción de personas sin techo, mejora en las condiciones habitacionales, acceso igualitario sin discriminación, mayor cobertura de servicios básicos y disminución de desalojos forzosos. También se analizan leyes, presupuestos y si las políticas públicas respetan los criterios establecidos por el comité. Muchísimas gracias, comisionados, por su claridad y compromiso con los derechos humanos. Hoy nos queda más claro que la vivienda adecuada no es un lujo, es un derecho. Y que todos, desde los estados hasta las comunidades, tenemos un rol en su defensa. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio de Entiendo y Conociendo los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.